¿Qué tal, querido estudiante? El siguiente ejercicio es el ejercicio 6 de la clase del capítulo 4. En este caso, el enunciado dice: la barra AB mostrada en la figura pesa 24 newton y está apoyada en una junta esférica en el punto B y en una cuerda en el punto C, una cuerda en el punto CB o la línea CB. Sujeta otra vez sobre la pared en el punto A, ¿verdad? Entonces se sabe que la barra se recuesta en la pared vertical y se pide determinar la tracción en la cuerda y las reacciones en el punto A y B. La característica principal que nosotros tenemos que adoptar en este caso es, bueno, esto para nosotros es una junta esférica, entonces aparecen tres tipos de componentes: B en X, B en Y y B en Z. En la placa, o sea, en el punto de contacto entre la pared y la barra, aparece solamente una componente que va en esta dirección, que sería para nosotros A en X. Y en el caso de la tensión es una fuerza única que va a tener esta dirección, tensión CB. Entonces, lo que nosotros tenemos que considerar son estas tres fuerzas, esta fuerza que está acá, que sería la componente horizontal, y después la tensión que nosotros tenemos que considerar en el elemento. Además de que sabemos que esto está actuando con un cierto peso. Entonces, tenemos que definir los puntos, al menos la fuerza de reacción en el punto B es bastante sencillo porque tiene componentes B en X, B en Y y B en Z. Las del punto A ya también sabemos como conocido porque es solamente horizontal, es decir, actúa solamente en relación al eje X, entonces A en X, 0, 0. Y la tensión es la que tiene que tener definida el vector direccional y el valor del módulo correspondiente. Para hacer eso nosotros vamos a definir las coordenadas de los dos puntos, el punto C y el punto D. El punto D es bastante sencillo porque tiene solamente componentes 0, 2,4, 0. Pero para el punto C es un poquito más complicado porque obviamente, como vemos acá, tiene una distancia, una dirección oblicua, es decir, tiene una posición que no es directa de determinar, pero es una forma bastante sencilla de poder entender cuál es su punto de aplicación. Si nosotros sabemos cuál es el punto C, en este caso dice que el punto C es el punto medio, porque eso da el ejercicio como dato, el valor de la posición o las coordenadas del punto C siempre va a ser la mitad de cualquiera de las proyecciones que nosotros tenemos. Un ejemplo, voy a hacer la vista del plano, perdón, del plano XZ, donde este sería el elemento Z. Nosotros tenemos la barra que está formando esta forma, esta distancia es de 4 metros, esta distancia es de 1,8 metros, entonces el punto C estaría ubicado en la mitad de la barra, visto de cualquier proyección. Entonces la componente que nosotros consideramos acá sería solamente la mitad, es decir, este valor de acá sería un valor de 2 metros hasta el punto C, y este valor de acá sería una distancia de 0,9 metros hasta el punto C. Si hacemos lo mismo con la vista lateral, tenemos entonces el eje Y, el eje X, tenemos que la barra va a estar inclinada en una cierta posición. La distancia horizontal sabemos que es igual a 4, que eso ya era dato para nosotros, 4. Y sabemos que esta distancia va a ser, el punto de aplicación de la fuerza C va a ser igual a 2. Y si esto vale en altura 2,4 como marca el gráfico, la altura donde va a estar actuando la fuerza C, o sea, la componente, el punto C de la barra va a ser igual a 1,2. Entonces, las coordenadas del punto C son las siguientes. En X tenemos que esto vale 2, en Y tenemos que vale 1,2 y en Z tenemos que vale 0,9.
Entonces, con esos elementos nosotros podemos calcular el vector direccional R del punto C al punto D, que será la diferencia eh, de D menos C. Entonces, en este caso sería menos 2, 1,2 y menos 0,9 sobre raíz de 2 al cuadrado más 1,2 al cuadrado más 0,9 al cuadrado. Entonces RCD ya podemos saber en términos de su componente, que para este ejercicio sale menos 0,8 menos 0,40, o sea, 0,48 y menos 0,36 serían las componentes del vector direccional RCD. Y a partir de ahí podemos ya generar nuestro sistema de ecuaciones, donde en este caso nosotros tenemos que el sistema va a estar compuesto en la sumatoria de fuerzas, sumatoria de fuerzas iguales a 0. Tenemos la componente Vx, Vy, Vz. A eso considerarle otra vez la componente A en X. Después teníamos 0, 0. Y por último considerar la tensión T, CD, multiplicado por el vector direccional 0,8, 0,8, 0,48 y menos 0,36. Y esto todo igual a 0. 0, 0, 0. Entonces nos quedamos con este sistema de ecuaciones. Tenemos 4, 5 incógnitas, por ende podemos plantear otro sistema que es la sumatoria de momento con relación a un punto. Voy a hacer con respecto al punto B porque es mucho más fácil de poder eliminar esto. Ahora, el tema está que yo tengo que determinar el vector de posición desde el punto B hasta los puntos de aplicaciones de las diferentes fuerzas. Es decir, tengo que determinar con respecto a los puntos de aplicación de la fuerza C. O tengo otra posibilidad que a mí me va a permitir hallar una relación un poco más rápida, pero que muchas veces no es tan práctico. En este caso es hallar el momento con relación a un eje. Y hallar el momento en relación a un eje, que sería en este caso momento en relación al eje OX. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros consideramos momento en relación a un eje, en este caso sería con respecto al eje X, todas las fuerzas que concurren sobre ese eje no van a generar momento. Esa es la ventaja. Lo segundo es que en vez de colocar las componentes I, J, K, lo que nosotros hacemos es colocar las componentes del vector direccional del eje, es decir, 1, 0, 0. Y lo segundo es tomar un punto de ese eje, que en este caso puede ser el origen, y tomar obviamente extremos hasta los puntos donde están aplicadas las diferentes fuerzas que no concurren al eje. En este caso las dos fuerzas que tenemos que no concurren son la tensión CD y la fuerza horizontal en A. Entonces, si voy a hacer la tensión CD, tengo que colocar las coordenadas del punto C, que habíamos visto que era de componentes 2, 1,2, 0,9. Y después las componentes del vector en sí, que en este caso sería menos 0,8, 0,48 y menos 0,36. Todo eso, otra vez voy a considerar la multiplicación por la tensión CD, porque obviamente es un escalar que le multiplica toda la fila. A eso sumarle el momento que tendría la fuerza 1, 0, 0, horizontal en A, que sería A en X, 0, 0. Y otra vez tendría en este caso las componentes de las coordenadas del punto A, que serían 0,
entonces 0 en X, en Y vale 2,4 y en Z vale 1,8. Entonces de esa manera podré determinar. Y se hace el mismo producto vectorial. En este caso, la componente que va a salir de resultado acá sería 1,2 por menos 0,36 menos 0,9 por 0,48 sería en este caso menos 0,864 por la tensión CB. Es la única componente que voy a obtener, ya que el único valor numérico que sale del determinante de esta matriz, ya que estos elementos son 0, entonces al hacer el producto salen directamente 0. Esto es, en este caso, sumándole a este elemento. Perdón, me olvidé que yo tengo también en este sistema, tengo también el peso. El peso está actuando en dirección Y según nuestro enunciado, el peso es de 24 newton, entonces va a ser 0 menos 24, 0. Y eso es lo que nosotros igualamos a 0. 0, 0, 0. En mi sumatoria de momento con relación a un eje también tiene que aparecer ese elemento. Entonces va a ser 1, 0, 0. La fuerza es 0, 24, 0, negativo. Y las componentes del punto C que ya sabemos que son 2, 1,2, 0,9. Entonces lo que hago es el producto de estos dos. Este elemento va a volverse 0. Y el siguiente elemento es una multiplicación que da como resultado 0,9 por 2,4, perdón, por 24, que es 21,6. Esta propiedad nos da a nosotros una sola ecuación. Esa es la desventaja de tener que en relación a su materia de momento con relación a un punto que nos da tres ecuaciones, esta solamente nos da una ecuación. Entonces nosotros tenemos que tratar de realizar ese tipo de cálculos cuando tenemos posibilidad de calcular esa única incógnita. Entonces en este caso, este elemento se puede calcular, o sea, podemos obtener la tensión CD de manera rápida, ya que al pasar dividiendo sale que la tensión CD vale 25 newtons. Entonces es un valor conocido para mí. Con ese valor yo puedo llevar a mi expresión de acá, que es donde está actuando este, y poder obtener los diferentes valores de V en X, V en Y, V en Z, y tener el valor de A en X. Entonces voy a determinar esos valores. Bien, este resultado me salieron ya VI y VZ, ya me salieron directamente por las ecuaciones, la ecuación 2 y la ecuación 3 de este sistema. Pero la ecuación 1 a mí no me permite calcular ni A en X ni B en X, porque obviamente son una sola ecuación y yo debería de encontrar una ecuación adicional. ¿Cuál es la ecuación que yo puedo plantear? Puedo plantear una ecuación adicional sumatoria de momento con respecto a un punto, pero es obviamente mucho más tedioso y más difícil de calcular. O también considerar, en este caso, la sumatoria de momentos con respecto al eje OI. Esto es igual a 0. Entonces, con respecto al eje OI, los vectores que sean paralelos al eje tampoco van a generar momentos. Es decir, por ejemplo, el eje, la fuerza del peso no va a generar momento porque obviamente es paralelo al eje. La tensión CD tampoco va a generar momento y solamente van a aparecer las componentes del vector B, o sea, de la reacción en el punto B. Entonces voy a plantear igual todas las componentes. Esto sería 0, 1, 0, porque en este caso estamos haciendo ya momento con relación a un eje, 0, 1, 0. Tenemos las componentes del vector A, que es A en X, 0, 0. Y las componentes del punto de aplicación desde el punto dado
hasta el punto donde está actuando la fuerza, que serían las componentes del punto A. El punto A tiene componentes 0, 2,4 y 1,8. Eso es lo que está en el gráfico, ¿verdad? Que serían las componentes. Esto sería debido al momento de la fuerza de reacción en el punto A. Después sería 0, 1, 0, 0, 1, 0. Estaría teniendo a la fuerza CD. La tensión CD no va a generar momento porque es un vector que corta el eje de referencia. Entonces descarto. Si yo considero el peso, yo tengo acá que esto es 0, menos 24, 0. Y las componentes del punto C, que es 2, 1,2, 0,9. Si yo le sumo esto, tendría que considerar 0, 1, 0, las componentes del vector B. El vector B ya son, al menos dos componentes de ese vector ya son conocidos. Entonces puedo colocar esas componentes. Esto vale 12, esto vale 9 y esto vale B en X. Y la posición del punto B, que es 4, 0, 0. Es decir, 4,000. Entonces hago el producto para sacar el valor de referencia. Entonces en este caso, este es, sería en este caso negativo, positivo sería 1,8 por A en X. De este lado sale, perdón, 0. O sea, como le dije, no voy a salir ningún valor porque la fuerza es paralela a la dirección del eje de referencia. Y la tercera componente sería en este caso menos 9 por 4. Esto sería igual a 0. Los demás elementos se eliminan entre sí, entonces yo puedo obtener el valor de A en X, que va a ser igual a 9 por 4 sobre 1,8. Entonces podemos decir que el valor de A en X es de 20 newton. Con ese valor de A en X ya puedo entonces calcular el valor de B en X, que B en X sería para este caso 0. Directamente 0 porque es 0,8 por 25 menos 20 y eso da directamente 0. Entonces los vectores que nosotros tenemos son 0, 12, 9, A es 20, 0, 0 y el módulo de la tensión CD, que sabemos que es igual a 25 newton. Y esa sería la respuesta de este ejercicio.